Diálogos masculinos. La masculinidad tarada. Diálogos masculinos, asesinos, carroñeros y ciudadanos. Dos libros, dos obras de reflexión que parten de la indagación de dos hombres, Víctor Sánchez y Justo Fernández, que hoy, juntamente con mi compañero de radio, Enrique Urbano, tenemos aquí para una charla, una tertulia. Bienvenidos. Bueno, para mí es un gran placer tener este espacio hoy para compartir con vosotros dos, también contigo, Pere, compañero de radio. Y bueno, vamos a profundizar, o la idea que tenemos es profundizar un poco en vuestra obra, con citas textuales también de ella, y luego lo que de ahí pueda derivar, ¿no? Porque siempre es muy interesante, yo que he podido hacerlo, tengo el privilegio de poder haberlo hecho en privado también, siempre es muy interesante conversar con vosotros dos. Y hoy, en este formato de espacio de radio, os aseguro que vamos a disfrutarlo y vamos a aprender todos y todas. Bueno, este ejercicio es importante empezar diciendo que no proviene de un acto, vamos a decir, de inspiración así espectacular, ¿no? Este libro es el resultado de una relación muy personal con Víctor, que se produce desde hace ya varios años, en donde de manera acompañada, uno con el otro, hemos ido indagando de una manera muy personal. Sí, quiero decir personal en los dos sentidos, de una manera especial, pero también muy personal, muy íntima, sobre nuestras realidades como hombres, en particular sobre nuestra experiencia de la masculinidad. De esa comunión, de compartir nuestras experiencias, nuestras vidas, nuestras reflexiones, pues surge ese atrevimiento, vamos a decir, de querer sacar afuera, a través de un ejercicio de ensayo, un ejercicio literario, vamos a decir, todo ese caldo, ese conjunto, ese paradigma y esa actitud reflexiva, introspectiva, ¿no? Y empezamos escribiendo algunos artículos en diferentes blogs y demás, donde vimos que el formato que nos gustaba era un diálogo entre los dos. El mismo diálogo que hacíamos en una terraza de un café, mientras explorábamos esto que digo, de cómo nos hemos comportado como hombres y cómo estamos en el presente. Ese formato de diálogo se podía llevar al papel. Empezamos con unos textos y al final descubrimos que había todo un relato, ¿no? Un relato alrededor de la masculinidad. Y yo creo que desde el principio Víctor y yo quisimos salirnos de los territorios del buenismo y del confort y poner las cosas por su nombre, ¿no? Y decir claramente que percibíamos que la masculinidad como constructo social, individual, educativo, pues podría ser calificado de una masculinidad tarada, una masculinidad defectuosa, una masculinidad contracturada, con defectos y a trabajar, ¿no? No nosotros como hombres, sino nuestra masculinidad. Y por eso llegamos a ponerle el título ¿no? tan contundente al libro, de manera acordada, que es Diálogos masculinos, la masculinidad tarada. Ni nueva, ni vieja, ni medio pensionista. La masculinidad tarada. Y al final construimos este primer ensayo de diálogos entre Víctor y yo, introspectivos, se refiere a nuestras propias vidas, con reflexiones posteriores, por si fuera útil que otros hombres y otras mujeres pudieran hacer un ejercicio similar. Sí, a mí me gustaría añadir una cosita. También, pues analizando un poco el trabajo que justo yo hemos ido haciendo en los diferentes círculos de hombres y grupos de reflexión masculina por los que hemos pasado, y es un poco tratar de intentar esa introspección que ha dicho justo, de bueno, pues hacerla de forma profunda, ¿no? Porque a veces los hombres tenemos los que modestamente nos acercamos al feminismo para intentar un poco aprender de ellos, pues bueno, a veces tenemos la facilidad de construir o escuchar un discurso que suena muy bien
y simplemente a repetirlo, ¿no? Entonces, tenemos una cierta facilidad para repetir ciertos discursos feministas, pero no para hacer un trabajo de profundidad. Entonces, el trabajo que justo yo, pues, a medida que íbamos haciendo a través de estos diálogos, proponía una forma de hacer cosas, o sea, desde el hacer, no desde el pensar, ni mentalizar, ni intelectualizar un discurso que nos vendría muy bien, porque sonaría muy bien, diríamos, qué bien, qué hombres están implicados, sino bajar un poco ese discurso a poner los pies en el suelo, ¿no? Y a trabajar pues, desde las cosas pequeñas que podemos ir trabajando cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es fundamental para todos esos hombres que a lo mejor escuchan un discurso feminista que les sobrepasa, porque no lo acaban de entender, integrar, y para empezar desde un aspecto más modesto, pero creo que un poco que llega más hacia allá. En vuestras intervenciones ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que justo decía que no se trata de... Los dos libros en este caso no son producto de la inspiración, sino que son producto de la experiencia, cosa que los enriquece muchísimo más. Y os alejáis, como también ha dicho Víctor, de intelectualizar todos esos mensajes feministas que muchos hombres repetimos casi vacíos de contenido muchas veces. En cuanto a esa percepción de la masculinidad tarada, contracturada, con defectos, todo eso que habéis mencionado, ante, por ejemplo, y me pongo yo como ejemplo en primera persona, ante un hombre como yo, por ejemplo, relativamente joven todavía, que empieza a saber que algo con la masculinidad no está bien, ¿qué esperáis que pase por la cabeza de ese hombre una vez haya finalizado de leer vuestro libro? Más que con qué idea se debería quedar, lo chulo sería que se quedara con la oportunidad. A ver si me expreso. Hay una cosa que voy a parafrasear a Víctor, que me es muy útil siempre. Víctor, cuando hay algo que trata, que tiene esa inquietud, yo le manifiesto una inquietud sobre algún aspecto de mi forma de ser, etc. Víctor dice, me invita, ¿no? Y dice, tira de ese hilo, ¿no? La propuesta de diálogos masculinos es básicamente eso, tirar de ese hilo. Y el método propuesto, que es esta revisión biográfica con perspectiva de género, en definitiva, es un método que está accesible a cualquiera. A ver si me lo expreso. Nosotros tenemos intelectualizado los conceptos que tienen que ver con esa masculinidad a trabajar, que son el machismo, la misoginia, patriarcado, la sexualidad tóxica, el amor romántico, etcétera, etcétera. Pero eso es un constructo intelectual, en definitiva. La propuesta que Víctor y yo pretendemos hacer es traer eso a nuestro interior. Es identificar en nosotros y en nuestras experiencias todos esos ejes que son, el feminismo nos dice que debemos revisar de manera urgente y además de manera importante. ¿Cómo empezar? Pues irlos a encontrar en nuestras historias. Por lo tanto, ¿qué molaría mucho, que sería muy chulo de un lector de diálogos masculinos? Pues algo que pasa con los jóvenes cuando vamos a los talleres, que se identifican con lo que decimos, aceptan que hay esas conductas y esas actitudes en ellos y tiran de ese hilo, porque ese es el camino para dejarlas atrás, sin juzgar, sin ponerse, sin flagelarse. Es, una vez iluminado eso, pues ser capaz de trascenderlo. Tirar del hilo sería a través de la propia vida sobre la revisión de mi propia masculinidad. Digamos, por ser escritores que lanzáis obras sobre la masculinidad, por tanto, hombres que os estáis cuestionando la masculinidad, ¿os sentís mejores que otros hombres? Pues corremos el riesgo de creernos que somos mejores hombres, con lo cual, evidentemente, eso lo único que implica es que no tenemos hecho el trabajo todo lo profundo que debería ser. Entonces, bueno, yo entiendo que a lo mejor esa es una pequeña sensación que podemos tener, pero nos tenemos que alejar de ella cuanto antes, porque vamos, lo único que nos diferencia de estos hombres es bueno, pues la parte del proceso en la que podemos estar. Un poquito antes o un poquito después, pero vamos, lo de creerse mejores es también un gran peligro que corremos, porque sí que está muy cerca esa sensación.